Al unicornio se le ha caído su cuerno de leche. Hacía ya 2 semanas que al pequeño unicornio se le había caído el cuerno de leche y estaba muy preocupado porque no le crecía el cuerno permanente. Todas las mañanas se apartaba su flequillo de crin buscando su reflejo en las cristalinas aguas del río y se miraba la frente, pero nada, no se apreciaba ni un bultito. Ninguno de sus amigos había tenido que esperar tanto. Como mucho, a los 9 días, a todos les había aparecido un pequeño bulto, pero a él nada, ni siquiera una puntita microscópica. Tienes que comer verduras de hoja verde y mucha gelatina de naranja, le decía su mamá. Eso no era problema, porque al pequeño unicornio le encantaban las verduras de hoja verde y también la gelatina de naranja, así que comía espinacas, coles de Bruselas y mucha lechuga. Y se hartaba a gelatina. Pero nada, del cuerno permanente no había ni rastro. «Tienes que tener un poquito de paciencia», le decía su papá. Pero el pequeño unicornio no podía esperar. Día tras día veía cómo a todos sus amigos poco a poco les iban creciendo sus cuernos permanentes, brillantes, cada uno de un color, y todos ellos preciosos, porque los cuernos de leche son completamente blancos, pero los cuernos permanentes pueden ser de muchos colores distintos: azules, rosas, morados, amarillos, incluso arcoíris. El pequeño unicornio imaginaba de qué color sería el suyo, y eso le hacía impacientarse todavía más. Si todavía no sale, es porque no tiene espacio para salir. Deja que vaya a su ritmo o te saldrá torcido, le decía su mamá. Si tarda tanto, seguro que es porque será maravilloso. La idea de que su cuerno sería maravilloso impacientaba aún más al pequeño unicornio. Y así pasó un mes entero. En ocasiones sentía mucho miedo al pensar que nunca le saldría el cuerno permanente. Otras veces se preguntaba si su cuerno sería feo o bonito y se ponía muy nervioso. Y mientras tanto no paraba de comer verduras de hoja verde y gelatina de naranja. Hasta que una mañana, al mirarse en un remanso del río, el pequeño unicornio notó un bulto bajo su flequillo. Ya asomaba su cuerno permanente. Cuando se acercó a averiguar de qué color era, quedó muy decepcionado. Su cuerno era blanco. No era justo, igual que su cuerno de leche. Todos sus amigos unicornios tenían bonitos cuernos de colores, menos él. El pequeño unicornio estaba muy triste. No quería salir a jugar y cuando iba al colegio escondía la punta de su nuevo cuerno debajo de su flequillo de crin. Pero un día le había crecido tanto que era imposible esconderlo. Sobresalía imponente entre sus crines. Cuando caminaba por el bosque, el pequeño unicornio notaba que todo el mundo le miraba, que cuchicheaban y se quedaban parados a su paso. Se fijaban en su cuerno. Estaba muy avergonzado, odiaba su cuerno, se lo quería cortar y no verlo nunca más. Hasta que su mejor amiga, una unicornio de pelo blanco y cuerno azul y brillante, se le acercó. ¡Oh! Tienes el cuerno más espectacular y maravilloso que he visto nunca. ¡Es precioso! El pequeño unicornio no entendía nada. Trotó hasta el remanso del río y lo que vio reflejado le dejó perplejo. De su frente salía un precioso cuerno nacarado. Era blanco, sí, pero al reflejarse en él, la luz del sol producía brillos y tonos de distintos colores. Era increíble, jamás había visto nada igual. «¿Ves, hijo?», le dijo su papá. «Las mejores cosas llegan en el momento justo y normalmente suelen hacerse esperar». Una buena idea de Mumablu, la marca de cuentos personalizados más guay.
son tus antepasados. Cada noche, Centella esperaba impaciente la puesta de sol. En cuanto el agua del mar comenzaba a teñirse de rosa, de naranja y de rojo, se arrastraba hasta la playa y contemplaba el cielo hasta que se quedaba oscuro y comenzaban a brillar las primeras estrellas. Centella suspiraba. Ay, ojalá algún día pueda viajar al espacio y conocer mis orígenes y a mis antepasados, las estrellas del cielo. Una noche de gran temporal, Centella se subió a la cresta de una ola inmensa. La fuerza de la tempestad hizo que la ola la empujara hacia el cielo con tanta fuerza que consiguió traspasar la atmósfera y llegar al espacio. Quedó flotando en mitad de la nada. Le resultó muy extraño. En el espacio se flotaba de forma diferente a como se flotaba en el agua del mar. Allí no era movida por las mareas o arrastrada por las corrientes. Flotaba estando quieta y se sentía tan ligera como si estuviera hecha de piel de nube. Lo siguiente que llamó su atención fue el silencio, si es que se podía describir así. No solo es que no se escuchara el canto de las ballenas o el chisporroteo de la espuma de mar contra la arena de la playa. No, el silencio que conocía Estrella era el ruido sordo y monótono del fondo del océano. Pero en el espacio era como si se hubiera quedado completamente sorda. De pronto, Centella sintió mucho frío. Era un frío distinto a cuando se quedaba atrapada en una corriente de los mares del norte o a cuando el invierno enfriaba el agua de su playa. El frío que sintió Centella era un frío perpetuo, la temperatura de la eternidad. Un frío que le heló hasta el esqueleto. Centella comenzó a mover sus 5 brazos para acercarse a una pequeña constelación formada por un grupito de estrellas. Tengo frío. ¿Me dais algo de calor? Las estrellas no contestaron, pero brillaron más fuerte. Centella, que se había acercado demasiado, se quemó. ¡Ay! Dijo, y después, dirigiéndose a sus antepasados. ¿No os aburrís aquí arriba? «Shh, estamos escuchando la eternidad», fue la única respuesta. Entonces, Centella se sintió muy sola. Quizá lo que menos le gustaba del espacio era esa sensación de soledad. Además, se dio cuenta de que el universo era inmenso, infinitamente más grande que el océano, y tuvo miedo. De pronto pasó por su lado un meteorito, una estrella fugaz. Centella apretó fuertemente los ojos y pidió un deseo. Quiero volver a casa. Tan pronto lo pensó, el meteorito se paró en seco. «Sujétate a mi cola», le dijo el meteoro. La estrella de mar se agarró a la cola de la estrella fugaz. Quemaba mucho, pero decidió aguantar. A duras penas consiguió regresar a la tierra. Cuando estaba justo encima de su trocito de mar, Centella se soltó y se dejó caer. Extendió sus 5 brazos para ofrecer más resistencia al aire. Era fantástico. Centella sentía que podía volar. Cuando Centella cayó en el agua, se sintió muy bien. Volvía a estar calentita. Volvía a escuchar los chasquidos y silbidos de los delfines. Volvía a flotar meciéndose en el agua. Volvía a sentirse acompañada. Estaba en casa. A pesar de su experiencia, Centella siguió subiendo cada noche a contemplar el cielo estrellado. Entendía que el espacio no era su lugar y que su sitio estaba en el mar, pero estaba orgullosa de haber emprendido aquella aventura. Había conocido un mundo distinto donde vivían seres muy diferentes. Había comprendido sus orígenes
y había aprendido a valorar todas las cosas buenas que tenía ser estrella de mar y vivir en el fondo del océano. Te gustará saber que las estrellas de mar en realidad no vienen del cielo. Surgieron en los océanos en la era de los dinosaurios y fueron uno de los animales marinos que consiguió sobrevivir a la extinción masiva. Aunque las estrellas de mar viven en el agua, no son peces, son equinodermos, que significa piel de erizo. Esto es así porque la mayoría de especies de estrellas de mar están recubiertas de pequeños pinchos para protegerse de los depredadores, igual que sus primos los erizos de mar. Las estrellas de mar no tienen cabeza y por lo tanto no tienen cerebro. Pero no les hace falta, son capaces de captar de su entorno toda la información necesaria gracias a unas células especiales que hay en su piel. Es como si su cerebro estuviera repartido por todo su cuerpo. Las estrellas de mar tampoco tienen corazón, ni ojos, pero tienen un superpoder. Si se rompe uno de sus brazos, de él crece una nueva estrella de mar. Normalmente imaginamos o dibujamos las estrellas de mar con 5 brazos, ¿verdad? Pues os gustará saber que existen estrellas de mar con hasta 50 brazos. La mayoría de estrellas de mar son de colores muy llamativos y chillones para asustar a los depredadores. Además, absorben el carbono de los océanos, ayudando al ecosistema marino. Por eso hay que protegerlas. Si te encuentras una estrella de mar, no la saques del agua, ya que podría morir asfixiada en pocos segundos si su complejo sistema respiratorio se ve interrumpido. Una buena idea de Mamá Blue. Luna de queso. Alba, Rita y Román jugaban en su cabaña del árbol cuando escucharon unos ruidos que procedían de un claro del bosque. El sol se había puesto y la oscuridad empezaba a caer sobre Villablú, pero de aquel claro emanaba un extraño resplandor. Los niños se acercaron con sigilo, escondiéndose tras los arbustos para poder observar sin ser descubiertos, y lo que vieron les dejó helados. Unos extraterrestres correteaban alrededor de una nave espacial. Vámonos, si nos descubren, nos llevarán a su planeta y experimentarán con nosotros. Lo vi una vez en una película, dijo Román. Rita permanecía muda. Estaba muy asustada, pero lo cierto es que aquellos extraterrestres no parecían una amenaza. Jugaban, saltaban y reían. Alba se dio cuenta de que eran niños como ellos. No nos harán nada, solo quieren jugar, les tranquilizó Alba. Y antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, Alba ya se dirigía hacia ellos con decisión. Hola, os damos la bienvenida a Villablú. ¿Os habéis perdido? Los extraterrestres no hablaban su idioma, pero disponían de un sistema de traducción automático para comunicarse con los terrícolas. No, conocemos muy bien la Tierra. Solemos venir una vez al año de excursión con el colegio. Los extraterrestres le explicaron a Alba que a veces cogían prestada la nave espacial de su padre y se aventuraban por el universo. ¡Guau! Me encantaría conocer la Luna. He oído que está hecha de queso. Los extraterrestres se miraron contrariados, ya que no sabían lo que era el queso. En su planeta no existían los mamíferos y por lo tanto no tenían leche para hacer queso. Si queréis podéis acompañarnos, invitó el pequeño extraterrestre. Alba estaba contentísima. No podía creerse que fuera a viajar al espacio. Pensó que sus padres no se preocuparían, ya que tenía permiso aquella noche para dormir en la cabaña del árbol. Le costó un buen rato convencer a Rita y a Román, pero finalmente los tres subieron a la nave. ¿Qué otra oportunidad en la vida tendrían de subir a una nave espacial y viajar por el universo? El despegue fue espectacular, rapidísimo.
Una vez atravesaron la atmósfera, Alba vio cómo la Tierra se alejaba cada vez más y más. La nave extraterrestre era increíblemente rápida. No pasó mucho tiempo hasta que... Fuera, hace tiempo que ya nos la habríamos comido. Todos rieron con ganas. Terrícolas y extraterrestres habían pasado una noche formidable, una experiencia que no olvidarían jamás. Desde aquella aventura, Alba siempre miraba al cielo en las noches de luna, y a pesar de haber comprobado por sí misma que se trataba de un cuerpo celeste hecho de roca, nunca dejó de imaginar que era un gran queso gruyère. Te gustará saber que... En julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong, a bordo del Apolo 11, se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna. Desde entonces, tan solo 12 astronautas en 6 misiones distintas han viajado a nuestro satélite. Todos ellos en los 3 años siguientes. Podemos saber qué sensaciones se experimentan en la superficie lunar gracias al relato de algunos de los astronautas que la pisaron. Contaron que una de las cosas más curiosas es el silencio. No se escucha absolutamente nada y que el cielo es completamente negro, porque aunque brilla el sol, como en la Luna no hay atmósfera, tampoco hay moléculas que dispersen la luz. Otra extraña sensación que los astronautas relataron fue el olor. Algunos lo describían como el olor a ceniza mojada. Otros dijeron que les recordaba a la pólvora, que huele como cuando alguien tira un petardo. Además, sorprende la proximidad del horizonte. Parece estar muy cerca cuando en realidad no es así. Lo que ocurre es que como en la Luna no hay absolutamente nada, ni árboles, ni edificios, ni postes de la luz, el ojo humano no puede tomar una referencia. Por eso da esa sensación de estar muy cerca del horizonte. En la Luna tampoco se forman nubes de polvo que queden flotando. Si se levanta polvo, este desaparece al instante, como si fuera absorbido por un gran aspirador. Pero sin duda lo más maravilloso es la sensación de flotar. En la Luna hay 6 veces menos gravedad que en la Tierra, por lo que los cuerpos no son atraídos hacia el suelo con la misma velocidad. Por eso los astronautas que vemos caminando sobre la Luna lo hacen dando graciosos saltitos que los mantienen suspendidos en el aire. Sería fantástico poder viajar a la Luna, ¿no crees? Una buena idea de Caracol atrapado en el tiempo. Floppy era un caracol y, como todos los caracoles, era muy lento. Vivía en un macizo de verdes y sabrosos tréboles. Pero Floppy era curioso. Se preguntaba qué habría al otro lado del macetero. Además, estaba harto de comer trébol. Quería descubrir otros sabores, otras texturas. Así que un día decidió explorar más allá de su macizo de tréboles. «Hola», saludó Floppy a una hormiga. Aparta, por favor. Estás llenando de babas nuestro hormiguero. Las hormigas eran muy educadas, muy disciplinadas, todas igualitas y trabajaban con una coordinación envidiable. Floppy estaba seguro de que más que pequeños bichitos individuales, las hormigas eran piezas idénticas de un mismo engranaje. «Perdona, lo siento mucho», dijo Floppy apartándose lentamente de la entrada del hormiguero. «¿Sabes cómo puedo llegar hasta las matas de margaritas?» Claro. Trepa hasta el borde del macetero y dirígete hacia la derecha. «Gracias». Con lento deslizar, Floppy se puso en marcha. Al cabo de un buen rato, llegó hasta las margaritas. ¡Qué lugar tan bonito! Estaba a punto de dar un gran mordisco a una de aquellas dentadas hojas cuando notó que una sombra se cernía sobre él. Y se asustó. Sin pensarlo, se escondió en su concha. Notó unos movimientos, unos ruidos muy extraños. Parecía como si su cuerpo flotara por el aire. Al fin todo pasó. Cuando estuvo seguro de que ya no había peligro, asomó con cautela los cuernos. Miró a la izquierda y a la derecha. Sacó poco a poco el cuerpo de su concha.
¡Qué extraño! De nuevo estaba en el macizo de tréboles. ¡Hola! Saludó Floppy a la hormiga. Aparta, por favor. Estás llenando de babas nuestro hormiguero. Floppy no entendía nada, pero era cierto. Estaba de nuevo sobre el hormiguero. Perdona, lo siento mucho. No sé cómo he llegado hasta aquí. Quería ir a las matas de margaritas, pero... Para llegar a las margaritas, trepa hasta el borde del macetero y dirígete hacia la derecha. Gracias. Floppy se volvió a poner en camino y llegó por segunda vez hasta las margaritas. Pero entonces la misma sombra se abalanzó sobre él y, asustado, se escondió de nuevo en su concha. Una vez pasado el peligro, volvió a asomar los cuernos primero y la cabeza después. ¡Qué extraño! De nuevo estaba en el macizo de tréboles. La hormiga le observaba. ¡Hola! Volvió a saludar Floppy. Aparta, por favor. Estás llenando de babas nuestro hormiguero. ¿Otra vez? ¿Pero qué córcholis estaba pasando? Perdona, otra vez. Yo estaba en las matas de margaritas, pero... Para llegar a las margaritas, trepa hasta el borde del macetero y dirígete hacia la derecha. Gracias. No hace falta decir que Floppy tan pronto llegó hasta las margaritas, apareció de nuevo sobre el hormiguero. ¡Hola! Aparta, por favor. Estás llenando de babas nuestro hormiguero. Y lo intentó una y otra vez y otra vez. ¡Hola! Aparta, por favor. Estás llenando de babas nuestro hormiguero. Entonces Floppy se dio cuenta de lo que le ocurría. Estaba atrapado en el tiempo. Sí, eso era. Tan pronto llegaba hasta las margaritas, por arte de magia regresaba al pasado. Los mismos tréboles, la misma hormiga, encima del mismo hormiguero. Era de locos. Aún así, no se dio por vencido y decidió intentarlo una vez más. Durante el largo camino, Floppy pensó que si quería un final diferente para su aventura, debía actuar de manera distinta. Así que tan pronto notó la sombra abalanzándose sobre él, se mantuvo firme y no se escondió. Vio cómo su cuerpo se desprendía del suelo y comenzaba a flotar. Y como no estaba dentro de su concha, también pudo oír. Abuela, abuela, otra vez el caracol. Todo el tiempo se va a las margaritas. Vuelve a ponerlo en los tréboles. Así no se comerá las flores. De nuevo sobre el hormiguero, Floppy comprendió. Cada vez que llegaba hasta las margaritas, una niña humana volvía a colocarlo sobre el hormiguero. Estaba claro que no lo querían allí, pero ¿y la hormiga? ¡Hola! Aparta, por favor. Estás llenando de babas nuestro hormiguero. Sí, ya me lo has dicho varias veces. No entiendo. ¿Varias veces? Es la primera vez que hablamos hoy. Entonces Floppy levantó sus cuernecitos y miró alrededor. Había un montón de hormigas cerca del hormiguero, así que no había estado hablando con la misma. Claro, es que todas le parecían iguales. Tenían la misma voz, decían lo mismo y todas se comportaban igual. Definitivamente eran idénticas piezas de un mismo engranaje. Una vez resuelto el misterio, Floppy entendió lo importante que era ser observador, no dar nada por hecho y, sobre todo, que las situaciones extrañas suelen tener una explicación sencilla, aunque a veces inventemos razones descabelladas. Pero volviendo a la historia, no creáis que Floppy se rindió. Esperó hasta que se hizo de noche y los humanos se fueron a dormir para llegar hasta las margaritas y darse un gran festín. Te gustará saber que
Los caracoles son moluscos gasterópodos que cargan con una concha en espiral que utilizan para refugiarse o protegerse del exterior. Por eso se dice que el caracol siempre lleva su casa a cuestas. La concha de los caracoles crece con ellos, por lo que no necesitan cambiarla como si hacen otros animales cuando se les queda pequeño el caparazón. No existen caracoles chica y caracoles chico. Los caracoles son hermafroditas. Esto quiere decir que son chico y chica al mismo tiempo. ¡Alucinante! Estos simpáticos animalitos, a pesar de tener los ojos al final de sus largos cuernos, no ven muy bien. Tampoco oyen y se guían sobre todo por su olfato. No tienen dientes, así que raspan las hojas para alimentarse. Para moverse, los caracoles se arrastran sobre su cuerpo. Esto los convierte en animales muy lentos. Si un caracol se moviera sin parar, tardaría 1 semana en recorrer 1 kilómetro, mientras que tú puedes hacerlo en unos 15 minutos. Acabemos con un poco de sabiduría. Albert Einstein, considerado el científico más importante del siglo XX, dijo: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y este consejo es el que siguió el caracol Floppy para conseguir cambiar el rumbo de su historia. A ti también te puede ser muy útil. Recuérdalo. El pirata Malapata. El pirata Malapata saltó desde la cubierta del barco hasta el bote y se mojó los pies. Rayas y centollos, ahora volverán a olerme los pies a pescado podrido. El pirata llevaba 3 meses navegando junto a su tripulación en busca de una isla perdida. Y durante 3 meses no había dejado de llover. Solo los últimos 2 días había salido el sol y los piratas habían conseguido secar su ropa colgándola en los cables del mástil. Más que un barco pirata, el galeón Boquerón parecía un tendedero. En circunstancias normales, el pirata Malapata se habría puesto furioso por mojarse los pies y habría colgado del botalón a media tripulación. Pero hoy estaba contento. Al fin podrían enterrar el mayor botín con el que ninguna banda de piratas se había hecho jamás. Tan espectacular era el tesoro que había estado a punto de hundir al galeón Boquerón por su gran peso. Por fin ha llegado el día. Neptuno nos ha asistido. Contemplad, piratas, la isla perdida. Mi capitán, me temo que esta no es la isla perdida que buscábamos. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo dice la propia palabra, perdida. Esta isla ya la hemos encontrado luego. No está perdida. El pirata Malapata dudó por un momento. Pensó que el grumete tenía razón. En cuanto encuentras una isla, esta deja de estar perdida. El pirata Malapata se quedó callado. Se levantó el parche del ojo para poder mirar mejor la isla. Después comenzó a dar vueltas en círculo, musitando palabras por lo bajo mientras hacía ademanes con su garfio. Después de reflexionar un largo rato ante la expectante mirada de su tripulación de malhechores, dijo casi para sí: No importa. Enterraremos aquí el tesoro de todas formas. Os ordeno enterrar aquí el tesoro y después perder la isla. Pero, mi capitán, si perdemos la isla, perderemos también el tesoro. Entonces, os ordeno enterrar el tesoro, perder la isla y volver a encontrarla. Pero, mi capitán, si volvemos a encontrar la isla, ¿ya no sería una isla perdida otra vez? El pirata Malapata resopló. Su cara se puso roja, morada y después azul. La tripulación entera se estremeció. Entonces, os ordeno enterrar el tesoro, perder la isla y perder el tesoro. Y así es como en medio del océano hay una isla perdida con un tesoro perdido que nunca nadie ha logrado encontrar. Si alguna vez navegáis por el Atlántico, estad muy atentos al horizonte. Tal vez logréis llegar a la isla perdida y desenterrar el tesoro pirata más magnífico que se haya conocido jamás. ¡Yar! Te gustará saber que los piratas eran ladrones de mar. Se dedicaban al abordaje de barcos para robar todas aquellas cosas de valor que encontraran.
no solo tesoros, sino también piezas de artillería, armas, esclavos o los propios barcos que luego vendían para conseguir dinero. La palabra pirata deriva de la palabra griega peirao, que significa el que busca fortuna. Uno de los piratas más famosos fue Barbanegra. La sola mención de su nombre atemorizaba hasta al más valiente marinero. Se cuenta que Barbanegra aparecía siempre con el rostro envuelto en un humo negro, lo que le hacía parecer un demonio salido directamente del infierno. En realidad era un truco, porque Barbanegra encendía una especie de cerillas bajo su sombrero para lograr un efecto aterrador. Es probable que, además de los piratas, hayas escuchado hablar de los corsarios. Los corsarios también eran ladrones del mar, como los piratas, pero tenían permiso de los gobiernos para asaltar los barcos de los países enemigos. Los corsarios cedían parte de los botines conseguidos al país con el que habían llegado a un acuerdo. A cambio, estos piratas patrocinados recibían protección y el permiso para utilizar los La princesa y el dragón. La princesa repiqueteaba los dedos, nerviosa, sobre la enorme mesa de madera. Unos golpecitos impacientes que se amplificaban en el eco de la cueva. ¿Crees que vendrá alguno hoy?, preguntó. Como respuesta, tan solo recibió un bufido. El dragón no sabía hablar. Claro, era un dragón, pero eso a la princesa no le importaba. Su preocupación era otra bien distinta. Hacía meses que ningún caballero acudía a rescatarla. Los corderos ya no eran suficiente para saciar el hambre del dragón. Y la princesa tenía miedo. Hacía unos cuantos días, ya no recordaba cuántos, la princesa había escuchado un sonido metálico fuera de la cueva, creyendo que por fin había llegado su tan esperado caballero a rescatarla. El dragón se incorporó rápidamente, se puso al acecho y se preparó para escupir su mortífera llamarada. Pero nada. El ruido lo había provocado el viento al agitar la montaña de yelmos y armaduras que pertenecieron a los tantos caballeros devorados por el dragón. Su fuego se extinguió y 2 ligeros hilillos de humo escaparon por los orificios de su nariz. No pierdas la esperanza. Tal vez aparezca alguno mañana. Día tras día iba creciendo el tiempo, y con él crecía también el hambre del dragón. Cuando éste sentía que iba a desfallecer, masticaba los viejos huesos que se amontonaban al fondo de la cueva. Pero la princesa sabía que no le durarían mucho tiempo, y se estremecía de miedo al pensar en su destino. Tan solo unos días después de que llegara el último caballero que intentó sin éxito rescatar a la princesa, habían escuchado unos cascos de caballo que se aproximaba galopando a la cueva. Efectivamente era un caballo, pero sobre él no cabalgaba ningún caballero. Estaba ensillado y vestía una gualdrapa con los colores y escudos del último jinete que devoró el dragón. La princesa atrajo al caballo con dulzura y lo guió, ingenuo animalito, hasta las hambrientas fauces del dragón. Por ahora sería suficiente, pero ¿durante cuánto tiempo lograría sobrevivir? La princesa estaba preocupada. Hacía meses que ningún caballero acudía a rescatarla, y su adorado dragón estaba ya en los huesos. No puedo hacer nada, amigo mío, para evitar que te mueras de hambre. La princesa y el dragón es un audiocuento basado en un microrrelato de Diego Sañudo Arce, extraído de su obra Juego de Niños. Una buena idea de Mumablu, la marca de cuentos personalizados más guay.
hay duendes. La señora Bliss estaba desesperada. Últimamente no encontraba las cosas. Solo en la última semana había perdido un dedal, una caja de cerillas y 2 monedas de 1 euro. Eso es que hay duendes, decía el señor Bliss. Duendes, a lo mejor el duende eres tú, todo el día cambiándome las cosas de sitio. Pero lo cierto es que la señora Bliss estaba más preocupada que enfadada. ¿Estaría perdiendo la memoria? ¿Y si un día al despertar no recordaba ni siquiera su nombre? La señora Bliss todas las tardes se echaba la siesta. Y aquella tarde no era diferente. Después de comer, como llevaba haciendo los últimos 30 años, se sentó en su mecedora y se quedó dormida. De pronto, una extraña criaturita asomó la cabeza por detrás de un radiador. Se aseguró de que dormía y se dirigió hacia ella. Trepó a la mesita y miró hacia la puerta. Ejercitó un poco los brazos, agarró las gafas de la señora Bliss y salió corriendo. Te digo que hay duendes, repetía el señor Bliss. A mí también me ha desaparecido un calcetín y el estuche de las lentillas. La tarde siguiente, mientras la señora Bliss dormía, la extraña criaturilla asomó de nuevo por detrás del radiador. Caminó de puntillas. Agarró un pastillero que se le había caído al suelo a la señora Bliss y corrió a esconderse detrás del radiador. Pues sí que hay duendes, se lamentaba ahora la señora Bliss. Estoy segura de que se me cayó al suelo antes de quedarme dormida. La siguiente tarde, la señora Bliss, como todas las tardes durante los últimos 30 años, se sentó en la mecedora después de comer, pero no se durmió. Entornó los ojos, fingió unos sonoros ronquidos y se puso a esperar. Al rato, la extraña criaturita volvió a asomar por detrás del radiador. Comprobó que la señora Bliss dormía. Saltó a la alfombra y, con paso disimulado, caminó hacia la caja de galletas de la señora Bliss. ¡Te pillé, ladronzuelo!, gritó la señora Bliss, dándole un susto de muerte. La extraña criatura corrió como nunca y se escondió detrás del radiador. El señor Bliss y la señora Bliss desmontaron el radiador para atrapar a la extraña criatura. Te digo que es un duende, repetía el señor Bliss. Cuando retiraron el aparato, encontraron un agujero en la pared. El señor Bliss alumbró con una linterna y acercó un ojo. Lo que vio le dejó perplejo. Parecía una preciosa casa de muñecas. El pastillero era ahora una bonita mesa de comedor con 2 dedales por sillas. Los cristales de las gafas se habían convertido en 2 bonitos tragaluces que conectaban con el jardín. El estuche de lentillas servía ahora como lavabo. Con las 2 monedas de 1 euro y un viejo mechero habían construido los fogones de una cocina. La caja de cerillas era una confortable camita con mantita de calcetín, y con las cerillas de su interior habían construido una cuna diminuta. De pronto, el señor Bliss notó que 4 ojillos inquietos centelleaban a la luz de la linterna. ¿Qué hay? ¿Qué ves?, se impacientó la señora Bliss. Efectivamente son duendes, respondió el señor Bliss. 2 duendes recién casados que están construyendo su nueva casa. Desde aquel día, el señor y la señora Bliss depositaban detrás del radiador diversos objetos diminutos para que siguieran amueblando su casa. Y todos los domingos les dejaban una sabrosa galleta de la caja de galletas de la señora Bliss. Te gustará saber que los duendes son criaturas mitológicas fantásticas con apariencia humana y de pequeño tamaño, que se suelen representar con orejas puntiagudas y piel verdosa. El nombre de duende significa dueño de la casa, ya que se cree que estos seres tienen el poder de apoderarse de los hogares y encantarlos.
Los duendes están presentes en el folclore de muchas culturas a lo largo y ancho de todo el mundo. Ya en el antiguo Imperio Romano se creía que existían unos dioses menores ligados al hogar y que se encargaban de proteger las casas. Era lo que los romanos llamaban los lares. En la mitología de muchas culturas se cree que los duendes son mágicos seres que tienen poderes, además de una personalidad bromista y un poco maliciosa, por lo que se les echa la culpa cuando algo se rompe o desaparece dentro de la casa, igual que creía el señor Bliss. En otras ocasiones, los duendes aparecen ligados al mundo de las hadas y se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y de los bosques. Los duendes son muy escurridizos y por eso es muy difícil verlos. Si nunca has visto uno, no quiere decir que no existan. Es más, si alguno de tus juguetes desaparece sin dejar rastro, no lo dudes. Tienes un simpático duende viviendo en tu casa. Música en Creative Commons 3.0 por Kevin MacLeod. Una buena idea de Mumablu, la marca de cuentos personalizados más guay. Buscando a papá Andersen. Hacía ya muchos años que el patito feo no veía a Hans Christian Andersen, su papá. No es que fuera su padre. Como sabéis, el patito feo es en realidad un cisne. Lo que pasa es que Andersen fue el escritor que lo creó. Así que en vez de decir que el patito feo nació de un huevo, sería más justo decir que nació de una pluma. De la pluma y el tintero de Andersen. El patito feo echaba mucho de menos a su papá. ¿Dónde se habría metido? No sabía por dónde empezar a buscar, así que decidió preguntarle a sus hermanos. Y con sus hermanos no nos referimos a los patos que salieron de otros huevos cuando él nació, ni siquiera a los cisnes que nacieron en el nido en el que debió haber nacido. Sus auténticos hermanos eran todos los personajes de cuento que surgieron de la misma pluma de la que nació el patito feo. Aquella mañana, el patito feo se levantó temprano y se dirigió al mar en busca de la sirenita. Cuac, cuac. Sirenita, ¿sabes dónde está papá Andersen? No, hace muchísimo tiempo que no lo veo. Cuac, cuac. ¿Podrías buscar en el fondo del mar? Cuac. Yo no puedo respirar bajo el agua. La sirenita se sumergió de nuevo entre las olas. Buscó en el arrecife de coral, en cada rincón del barco hundido, en salas, salones y aposentos de su palacio submarino, hasta en la tenebrosa casa de la bruja del mar. Pero nada. No hay ni rastro de él en las profundidades. ¡Qué raro! Cuac, cuac. ¿Me acompañas a buscarlo? Claro, pero tengo que pedirle las piernas a la bruja del mar. Y ya sabes que mientras las tenga puestas, me quedaré sin voz. Cuac, cuac, cuac. Ahora necesitamos más los ojos que la voz. Si no te importa, cuac, cuac. A mí tampoco, cuac. Una vez conseguidas las piernas, la sirenita muda y el patito feo se dirigieron a casa de Pulgarcita. Cuac, cuac. Pulgarcita, ¿has visto a papá Andersen? No, ahora que lo dices, hace muchísimos años que no sé nada de él. Cuac, cuac. Vamos en su busca. ¿Te vienes? He pensado que como eres diminuta, podrás mirar en lugares pequeños y estrechos, cuac, 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 donde no podemos entrar, cuac, cuac. Pulgarcita accedió a acompañar a la sirenita y al patito feo. Gracias a su pequeño tamaño, pudo mirar entre las ramas que se amontonaban en el suelo, dentro de las grietas de las rocas, en los túneles de los topos. ¡Ay! ¡Fuera de mi casa! Buscó por todos los lugares minúsculos, pero no había ni rastro de papá Andersen. La sirenita muda, el patito feo y la niña diminuta acudieron a pedir ayuda a su hermano el ruiseñor. Cuac, cuac. Ruiseñor, buscamos a papá Andersen, cuac, cuac. ¿Lo has visto? Cuac, cuac, cuac. No, hace muchísimo tiempo que no lo veo. Cuac, cuac, cuac. Ayúdanos a buscarle. Cuac, puedes volar. Podrías buscar desde las alturas, cuac, cuac, y llamarle con tu virtuoso canto.
ruiseñor se sumó a sus hermanos en la búsqueda de Papá Andersen. Mientras ellos caminaban, el pequeño pájaro trinaba y observaba el mundo desde las alturas, fijándose en cualquier detalle por lejano que estuviera. Pero tampoco desde el aire se notaba indicio alguno del paradero de Papá Andersen. Así que la sirenita muda, el patito feo, la niña diminuta y el ruiseñor virtuoso fueron en busca de la pequeña cerillera. Cuac, cuac, cuac. Pequeña cerillera, estamos buscando a Papá Andersen. Cuac. ¿Sabes dónde está? No, hace años que no lo veo. Cuac. ¿Nos acompañarías a buscarle? Cuac, cuac. Como tienes una caja de cerillas, podrías mirar en los sitios más oscuros. Solo me quedan 2 cajas. Si las gasto, no tendré dinero para comer. Pero si es por encontrar a Papá Andersen, merecerá la pena. La pequeña cerillera se unió a la comitiva, prendió un fósforo para buscar dentro de la cueva, otro para mirar en el interior de un árbol hueco, uno más para inspeccionar en la madriguera de un conejo. Y tampoco halló pista alguna sobre el paradero de Papá Andersen, así que la sirenita muda, el patito feo, la niña diminuta, el ruiseñor virtuoso y la cerillera pobre fueron en busca del soldadito de plomo. Cuac, cuac, cuac. Soldadito de plomo, somos tus hermanos. Cuac, cuac. ¿Has visto a Papá Andersen? Cuac, cuac. Es cierto que hace ya mucho tiempo que no sé nada de él. Cuac, cuac, cuac. Lo estamos buscando por todas partes. Cuac, cuac, cuac. ¿Nos ayudas a encontrarlo? Solo tengo una pierna. Camino despacio y os retrasaría. Cuac, cuac. Pero tienes un barquito de papel. Cuac, cuac. Si navegas río abajo, podrás buscar más rápido por las orillas. Cuac, cuac, cuac. El soldadito aceptó acompañarlos. Subido en su barquito, navegó por el río peinando la ribera con la mirada. Pero como el barco era de papel, pronto se deshizo con el agua. Entonces Pulgarcita tuvo el valor de proponer lo impensable y de pronunciar un nombre prohibido: la Reina de las Nieves. ¿Y si le preguntamos a la Reina de las Nieves? Se hizo el silencio. La sirenita era la única que intentaba hablar, pero como no le salía la voz, negaba enérgicamente con la cabeza mientras hacía gestos descontrolados con las manos. Cuac, cuac, cuac. Nuestra hermana tiene el corazón de hielo. Cuac, cuac. Es muy peligrosa. Nos va a hacer daño. Pero tenemos que encontrar a Papá Andersen. Finalmente, la sirenita muda, el patito feo, la niña diminuta, el ruiseñor virtuoso, la cerillera pobre y el soldadito cojo se encaminaron al palacio de la Reina de las Nieves. El paisaje se volvió frío, congelado. Nevaba tan fuerte que apenas podía distinguirse en lo alto de la montaña el palacio de hielo de la Reina de las Nieves. Llamaron al gran portón, pero nadie contestó. Como por arte de magia, la puerta comenzó a abrirse. Los hermanos pasaron a un lóbrego y frío salón. ¡Hola! ¿Quiénes sois? ¿Cómo os atrevéis a entrar en mis dominios? Cuac, cuac, cuac. Reina de las Nieves, somos tus hermanos. Cuac, cuac. Estamos buscando a Papá Andersen. Cuac, cuac. ¿Lo has visto? ¿Hermanos? Yo no tengo hermanos. Sí, todos salimos de la misma pluma, de la pluma y el tintero de Papá Andersen. Lo estamos buscando. ¿Sabes dónde podemos encontrarlo? Andersen está aquí. Se vino a vivir conmigo cuando me quedé completamente sola por mi maldad. Papá fue el único que nunca me abandonó. Cuac, cuac, cuac. ¿Puedes decirle que hemos venido a visitarle? Ahora mismo está muy ocupado. Pero seguidme. Debéis guardar silencio. Los hermanos siguieron a la Reina de las Nieves por intrincados pasillos, retorcidas escaleras de caracol, oscuros túneles, hasta que al fondo de una de las galerías vieron el resplandor de un candil que salía por una puerta. Se acercaron sigilosos. La reina se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. Está escribiendo nuevos cuentos. Es mejor no molestarle.
Allí estaba papá Andersen, sentado frente a su escritorio. De su pluma nacían nuevos e increíbles personajes que acto seguido se desvanecían en el aire. Alertado por un ruido, papá Andersen levantó la mirada en dirección a la puerta. Mis queridos hijos, qué alegría volver a veros. Oh, mírate, patito feo, pero si estás guapísimo. ¿Y tú, pulgarcita, cómo has crecido? Entonces la sirenita muda, el patito feo, la niña diminuta, el ruiseñor virtuoso, la cerillera pobre, el soldadito cojo y hasta la malvada reina corrieron a abrazar a papá Andersen. Te gustará saber que Hans Christian Andersen fue un escritor danés del siglo XIX. Escribió novela, teatro y poesía, pero fueron sus cuentos infantiles los que le hicieron famoso. Andersen nació en una familia muy pobre. Su padre era zapatero y se murió cuando él tan solo tenía 11 años, por lo que tuvo que abandonar la escuela y ponerse a trabajar. Pero leía cualquier libro que caía en sus manos, sobre todo de William Shakespeare. La vida de Andersen fue muy complicada, pero eso no le impidió luchar mucho hasta llegar a hacerse amigo de personas muy importantes en la época, hasta de un rey. Su infelicidad tampoco afectó a sus cuentos, que están llenos de gran imaginación, humor y sensibilidad, pero también reflejan muchos aspectos de la vida de Andersen. Por ejemplo, se cree que el patito feo lo escribió porque no era muy guapo, que se diga, y el ruiseñor está inspirado en una cantante a la que él admiraba mucho. Otros de sus cuentos están basados en sus propios desengaños amorosos, como El soldadito de plomo, donde el soldadito representa al propio Andersen y la bailarina representa al bailarín Harald Scharf, de quien siempre estuvo enamorado. Además de escribir, a Andersen le gustaba cantar y bailar, y sobre todo viajar. Visitó muchos países del mundo, entre ellos España. Cuentan que siempre metía una cuerda en la maleta para poder escapar por la ventana en caso de que se incendiara su habitación de hotel. Además de los cuentos que aparecen en esta pequeña historia, Andersen escribió otros muchos relatos que tal vez conozcas, como Las zapatillas rojas, La princesa y el guisante o El traje nuevo del emperador. Ah, ¿sabías que la película Frozen de Disney está inspirada en el cuento La reina de las nieves? Andersen continúa deslumbrando todavía en nuestros días. Una buena idea de Mumablu, la marca de cuentos personalizados más guay. La verdadera historia de Hansel y Gretel. Hola, queridos niños. Me presento. Soy la bruja del cuento de Hansel y Gretel. Pero no os asustéis. No debéis tenerme miedo. Todo lo que esos dos niños contaron de mí es una mentira podrida. Se lo inventaron todo. Si me lo permitís, me gustaría contaros la verdadera historia, lo que realmente sucedió. Estaba yo un día tan tranquila en mi casita del bosque, cocinando mis pociones mágicas, cuando dos niños aparecieron de la nada y comenzaron a arrancar trozos de las paredes, de las puertas, de las ventanas. Estaban enloquecidos. Por lo visto, llevaban unos días perdidos en el bosque, sin agua ni comida, así que supongo que eran presa del hambre y las alucinaciones. Pensaban que mi casita estaba hecha de chocolate. ¡Qué disparate! De ser así, yo misma me la habría comido hace ya mucho tiempo. Mi casa es de ladrillos, de yeso y de pladur, como la de todo el mundo. Soy una bruja, y es sabido que los niños y las brujas no se llevan bien. Los niños crean mucho alboroto,
desconciertan a los espíritus con sus gritos, ahuyentan a los lagartos y a los murciélagos, que son la base de toda poción mágica que se precie, y usan nuestros gorros puntiagudos para disfrazarse todo el tiempo. Pero Hansel y Gretel me dieron un poco de pena, así que les invité a pasar y les ofrecí una rica merienda: leche con bollos azucarados, manzanas y nueces. Me contaron que su madrastra los había abandonado en el bosque con la excusa de no tener dinero para alimentarlos. ¡Hay que ver qué señora más malvada! Entonces les dije que se podían quedar conmigo si me ayudaban con algunas tareas. Pero resultó que Hansel y Gretel eran unos auténticos trastos. A Hansel le pedí que fuera al establo a hacerse cargo del ganado, pero el muy holgazán se encerraba tras unas rejas para que no le encontrara y se pasaba todo el día durmiendo. ¡Qué vago! Luego contó que fui yo quien le encerró en una jaula para cebarlo y cuando estuviera gordito comérmelo. Encima de vago mentiroso. A mí no me gustan los niños, ni siquiera en la pizza. A Gretel le pedí que me ayudara en la cocina, pero ella hacía cosas todo el rato para fastidiarme. Me cambiaba el azúcar por la sal, por ejemplo. ¿Habéis probado la leche con sal? Es asquerosa. Los huevos fritos con azúcar tampoco os los recomiendo. También me giraba la boca del grifo y al abrirlo salía toda el agua disparada y me daba en la cara. Usaba mi escoba voladora para barrer. Las escobas voladoras son muy sensibles, no soportan tanta presión. O me echaba 1 litro de jabón en la lavadora y la cocina parecía la fiesta de la espuma esa de las ferias. ¡Uy, un desastre espantoso! Un día, cuando estaba a punto de meter en el horno una hogaza de pan, Gretel me empujó y trató de que me cayera dentro. Esa fue la gota que colmó el caldero. Me enfadé mucho y los mandé de vuelta con su madrastra. Cuánto lo siento por esa pobre mujer. La historia que contaron después ya os la sabéis, que su malvada madrastra les había abandonado a su suerte en el bosque y que una mucho más malvada bruja los había encerrado para engordarlos y después comérselos. Habráse visto qué desagradecidos. Repito, las brujas no comemos niños, son todo huesos. Preferimos los macarrones con tomate. Ah, y tampoco regresaron a casa montados sobre un pato. ¿Qué tamaño tendría que tener un pato para poder llevar a un niño sobre su lomo? ¿Es que nos hemos vuelto locos? Los llevé yo misma en mi escoba voladora y no me pagaron ni la gasolina. Y esta es mi versión del cuento, la misma que le conté a los leñadores cuando, armados con hachas y antorchas, vinieron a mi casa para apresarme. ¿Quién iba a creer a una solitaria bruja antes que a 2 niños en apariencia inocentes? Nadie. Bueno, nadie, excepto su madrastra, que me miraba con compasión mientras querían prenderle fuego a mi casita, que, repito, no era de chocolate ni de golosinas, porque esas cosas solo existen en los cuentos y esta es una historia muy real. Así que ya sabéis, niños, si alguna vez queréis saber cómo ocurrió la verdad de una historia, debéis preguntarle a todas las partes implicadas. Recordad, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Una buena idea de Muma Blue.